Continuamos hoy nuestro recorrido por la tabla periódica en la serie Conoce tus elementos, de la que esta entrega es la primera en este formato. Y en el último episodio de la serie habíamos hablado sobre el elemento de 38 protones, el estroncio. Y por lo tanto hoy lo haremos del 39 protones, un metal de transición llamado itrio. Si echas un ojo a la tabla periódica, verás que el itrio está justo debajo del escandio, lo cual quiere decir que tiene propiedades muy similares a él, y por supuesto a los que están por debajo del itrio en la tabla. Es decir, es un metal típico. Es de color plateado, es dúctil, maleable, conduce bien la electricidad y en general no tiene propiedades demasiado especiales, y eso significa que tampoco dedicaremos un tiempo demasiado largo a hablar de él, simplemente de las cosas que lo hacen interesante en mi opinión. Al igual que el escandio, el itrio se denominó durante muchos años, y todavía a veces se sigue llamando así, una tierra rara. Fue de hecho la primera tierra rara en ser descubierta. Es un término bastante en desuso ya porque no tiene mucho sentido. El origen de tierra en química es de los antiguos griegos, que llamaban así a cosas que no eran capaces de descomponer usando el calor. En general, esto ha significado químicamente óxidos. Muchos óxidos, puesto que ya son óxidos, no pueden oxidarse más mediante la combustión, y al aplicar calor a ellos no consigues prácticamente nada. Con lo cual muchas cosas que los griegos llamaban tierras y que se llamaron tierras en la Edad Media son realmente óxidos de metales en general. Este es un caso, por ejemplo. Hablaremos de una tierra de itrio que realmente es un óxido de itrio. Y lo de rara tiene que ver con el hecho de que no es muy común. También es engañoso porque la mayor parte de las tierras raras, el itrio y otras que descubrimos después, no son tan infrecuentes. En la corteza terrestre hay bastantes, pero son difíciles de aislar y difíciles de identificar, y por eso recibieron ese nombre, que como digo, aunque se sigue usando ya no tanto como antes. Lo que sí es cierto es que no es posible ir por el campo y encontrar un filón de itrio, por ejemplo. No se puede encontrar itrio puro en la corteza terrestre. Y eso hizo que tardáramos mucho tiempo en descubrirlo como elemento. Sucedió, como con tantos otros de esta serie, en el siglo XVIII, en la vorágine de identificación de elementos que se produjo ese siglo por parte de los científicos, sobre todo en Europa. En este caso todo empezó en Suecia, con un científico y militar sueco llamado Carl Axel Arrhenius, que tiene el mismo apellido que el más famoso Svante Arrhenius, pero no es el mismo, es desde muchos años antes. No tan famoso como el otro que ganó el premio Nobel en 1903 por su teoría de la disociación electrolítica. Este Arrhenius menos famoso era un oficial de artillería y en 1787 estaba destinado en Vaxholm, cerca de un pueblecito llamado Ytterby, que tenía una mina de feldespato. Y el tal Arrhenius aunque era militar, estaba muy interesado en la química y en la mineralogía. Había adquirido ese interés cuando empezó a trabajar con pólvora, y de hecho llegaría a formar parte de la Real Academia Sueca de las Ciencias, la misma que le daría el Nobel a su homónimo posterior, más famoso, y por eso visitó la mina de feldespato. Allí descubrió un mineral extraño, bastante oscuro y muy denso, que no pudo reconocer, y de hecho nadie más reconocía porque era un mineral nuevo, había descubierto algo nuevo. Arrhenius lo llamó ytterbita, porque la descubrió cerca del pueblo de Ytterby, aunque ese nombre, como veremos, no duraría mucho tiempo. Arrhenius hizo llegar muestras de ytterbita a muchos químicos de la zona, y entre ellos le llegó a Johan Gadolin, que era un químico de la Universidad de Åbo, que hoy en día está en Finlandia, pero entonces era parte de Suecia. Y Gadolin hizo con la ytterbita lo que cualquier químico de la época hacía con un mineral nuevo, que era pues someterlo a todo tipo de diabluras para intentar descomponerlo en sus constituyentes elementales. Cuando lo hizo, descubrió muchos componentes que ya eran conocidos. Había varios silicatos de hierro y de berilio, por ejemplo, en la ytterbita, pero también descubrió una tierra, en términos de la época, que era desconocida hasta entonces y que él llamó itria. Este descubrimiento tiene suficiente relevancia como para que la ytterbita cambiara de nombre y hoy en día la conocemos como gadolinita. El elemento que había en la itria descubierta por Gadolin era el itrio, que así llamamos hoy. Puede parecer injusto que el elemento descubierto en la itria no se llame gadolinio en honor a Gadolin. Pero por un lado hay un gadolinio, que es otro elemento diferente, del que hablaremos más adelante en la serie, en honor a Johan Gadolin. Y también hay que recordar que él no descubrió el itrio realmente, él descubrió un óxido, o aisló
un óxido de itrio, la itria, que es dióxido de diitrio. Aislar el itrio del óxido era bastante complicado y lo consiguió un alemán, Friedrich Wöhler, en 1828, es decir, 30 y tantos años, casi 40 años después de que Gadolin obtuviera la itria. Como la itria había sido llamada una tierra y el itrio provenía de ella y era bastante extraño y se pensaba entonces que era poco frecuente, se lo denominó una tierra rara, que fue la primera descubierta, pero luego resultó que había bastantes otras. De hecho, se vio que muchas de ellas, incluido el itrio, suelen estar asociadas, de modo que en la propia gadolinita había óxidos de otras tierras raras, de otros elementos parecidos al itrio, además de itrio, aunque Gadolin no había sido capaz de identificarlos. Pero como digo, este término ya no se usa mucho. Para que te hagas una idea de lo absurdo del nombre antiguo, la plata, que es muy conocida y nadie la consideraría rara, es 400 veces más rara que el itrio. Hay 400 veces más itrio que plata en la corteza terrestre, con lo cual de raro no tiene nada. Lo que sí es cierto, como dije al principio, es que no es tan fácil aislarlo ni identificarlo, en parte por los compuestos que forma y en parte por su asociación a otras tierras raras muy parecidas en comportamiento de las que es difícil separarlo. Que no se encuentre puro en la naturaleza no se debe, como otros metales, como el sodio, por ejemplo, a que se oxide rapidísimamente. El sodio es imposible encontrarlo puro porque se oxida completamente con el oxígeno del aire. En cambio, el itrio se comporta de una manera más parecida al aluminio, por ejemplo. Es decir, la capa superficial, en aluminio y en el itrio pasa lo mismo, se oxida con el oxígeno del aire, pero forma una pequeña película que protege las zonas interiores. El término técnico de esto es decir que se pasiva, y esta pasivación del itrio hace que sí es posible tener un bloque de itrio metálico puro, dejarlo al aire y que la mayor parte de él no se oxide y permanezca puro. Sin embargo, esto no se ve en la naturaleza, y la razón es la reactividad del itrio. Como en el origen de la Tierra, en la formación de la corteza, el itrio reaccionó con silicio, con oxígeno, con muchos elementos químicos, formando silicatos y óxidos muy rápidamente, pues no se encuentra puro. Y si hubiera quedado algún resto de itrio puro, cuando está expuesto al agua, también sufre una oxidación y forma óxidos como la itria que descubrió Gadolin, con lo cual por eso no es posible encontrar un filón de itrio en ninguna montaña, por ejemplo. Todo esto y el hecho de que tampoco tenga unas propiedades realmente especiales hace que sea muy caro producirlo y por eso la producción anual no es muy grande. La producción anual de itria, no de itrio, es de unas 8.000 toneladas, lo cual puede parecer mucho, pero realmente no lo es comparado con muchos otros compuestos. Y la cantidad de itrio puro es muchísimo menor, porque la mayor parte de los usos que se le dan es al óxido de itrio, no al itrio puro, que no merece la pena casi nunca el conseguir aislarlo. Antes la itria se usaba más, porque uno de los usos comunes que tenía era como parte del emisor de luz roja de los tubos de rayos catódicos. Si has visto una televisión antigua, de las televisiones CRT o monitores CRT que tenían un tubo de rayos catódicos, en la pantalla había unos emisores que tenían fósforo y otros elementos químicos para producir los 3 colores que formaban la imagen, rojo, verde y azul, y el emisor rojo tenía óxido de itrio. Hoy en día esto ya no se usa, claro. También se utilizaba hace años, más que ahora, para producir algunas piedras preciosas artificiales, como granates sintéticos. En parte por estética y en parte porque tienen usos industriales. También se usa menos para esto. Sí que siguen existiendo todavía láseres de mucha potencia que tienen cristales que contienen itrio y se usan industrialmente para cortar metales e incluso hacer agujeros en metales, por ejemplo. Pero su cantidad de producción es menor de la que era antes. Se usan también minúsculas cantidades de itrio, en un 0,2% más o menos, en algunas aleaciones de aluminio y magnesio, porque el itrio en esta pequeña cantidad es capaz de proporcionarles resistencia a la oxidación a altas temperaturas y mayor fuerza, pero también es una cantidad pequeña. Y otra cantidad minúscula se usa también en radiomedicina, porque el isótopo estable del itrio es el itrio 89, es el único estable que hay. Pero el itrio 90, por ejemplo, que es inestable, tiene una semivida de 60 y tantas horas y se utiliza en radioterapia, porque esa desintegración desprende de otras cosas, radiación ionizante, y se usa para tratar algunos tipos de cáncer, como linfomas y leucemia. Pero hay una propiedad del itrio que lo hace realmente especial, que podría ser la clave de su triunfo en el futuro frente a lo que ha pasado hasta ahora.
y es que hay un compuesto de itrio, un óxido que tiene itrio, bario y cobre, que se llama IBCO, por las siglas de los elementos, que presenta una propiedad especial. Es un superconductor a alta temperatura. Los superconductores son materiales que presentan una resistencia muy pequeña al paso de la corriente eléctrica, conducen casi perfectamente la electricidad, van a ser una de las claves de nuestro avance tecnológico, pero tienen una desventaja, que la mayor parte de ellos, para ser superconductores, tienen que estar a una temperatura muy baja. Muy baja quiero decir muchos de ellos cerca del cero absoluto incluso. Y en cambio el IBCO, que tiene itrio, es un superconductor a temperaturas bastante altas en comparación, a unos 180 grados bajo cero, que es muy frío, pero comparado con otras temperaturas de superconductores normales es mucho más asequible industrialmente. Con lo cual, de confirmarse esto y de triunfar frente a otros competidores, porque no es el único superconductor de alta temperatura que hay, puede ser la clave de su futuro como metal de uso tecnológico. Y como decía al principio, encontrar itrio puro a tu alrededor es muy difícil, y eso es también afortunado, porque el itrio metálico puro, sobre todo el polvo de itrio, es tóxico. Respirarlo puede producir irritaciones en el sistema respiratorio, en pequeña cantidad incluso. No es recomendable estar en ningún lugar en el que haya una concentración de más de 1 miligramo por metro cúbico de itrio, y con concentraciones mayores de medio gramo por metro cúbico puede producir daños irreparables y a bastante corto plazo. Pero esto no es una cosa que deba hacer preocuparse a nadie, porque el poco itrio que hay a nuestro alrededor está contenido en cristales y en compuestos que no hacen posible que el itrio metálico pueda entrar en tus pulmones de ninguna manera. Y en la siguiente entrega de la serie, tras hablar del elemento de 39 protones, lo haremos del de 40 protones, otro metal de transición, el circonio.